Bueno, hoy seguimos con la serie. ah, ¿Podemos ir al mensaje, los slides del mensaje? Hoy seguimos con la serie Dios el Padre, en la que llevamos ya algunas semanas. Y hoy es la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Dios cuida de sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios, un Padre que cuida de sus hijos? Dios es un Padre que cuida de sus hijos. Como lo mencioné la semana pasada, a través de toda la historia, vemos que Dios siempre ha cuidado de aquellos que deciden confiar en Él. Miren, hermanos, usted no sabe los testimonios que he escuchado esta semana de cómo Dios está cuidando de ustedes. Y ustedes saben, los que me han contado el testimonio, ayer precisamente en el evento que tuvimos, alguno de ustedes, una familia, una hermana se me acercó y me contó el testimonio tan poderoso. Porque el Señor sí cuida de sus hijos. ¿Cuántos creen eso? Algunos los veo dudando, pero bueno, ojalá y hoy se convenzan. Que la palabra del Señor los convenza, ¿sale? En toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha probado ser fiel a través de toda la historia. Dios siempre cuida, vemos claramente que Dios siempre cuida de sus hijos. La semana pasada vimos el ejemplo del... ¿Cuántos estuvieron acá la semana pasada? Vimos el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que duró atravesando el desierto cuántos días? ¿Cuántos años? 40 años, en un viaje que según los estudiosos debería durar 11 días solamente. Imagínense, de 11 días a 40 años. Sin embargo, en los 40 años en el desierto no hubo un solo día, como lo vimos en la escritura la semana pasada, no hubo un solo día en que el Señor no cuidara de ellos. Un solo día. Y aunque han pasado siglos de esa historia, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue cuidando de sus hijos hoy, así como cuidó de los israelitas en esos 40 años del desierto. ¿Cuántos dicen, gracias, Señor? Algún día nosotros vamos a llegar a nuestra tierra prometida, que es el cielo. Y el Señor prometió que mientras nosotros llegamos a nuestro destino final, Él va a cuidar de nosotros. Y yo no sé usted, pero yo sí le creo al Señor, porque lo dice en su palabra y porque ha sido real en mi vida. Bueno, en el mensaje de hoy vamos a ver qué nos enseña ahora el mismo Jesús acerca de esta verdad de que Dios es un Padre que cuida de sus hijos. Ahora Jesús mismo nos va a hablar sobre esta verdad. Y el mensaje de hoy está centrado en Mateo 6, empezando en el versículo 24. Es una escritura que ustedes conocen muy bien. Y vamos a pasar algunos minutos en esta porción de la Biblia. Empezando en el verso 24, este es el Señor Jesús hablando, ¿ok? Este no es ningún profeta, no es ningún apóstol, este es el Hijo de Dios mismo hablando. Estas son las palabras del Señor, amén. Vamos a leerlas, dice así el verso 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará, algunas versiones dice aborrecerá a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y escuche esto, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas a la misma vez, ¿verdad? Jesús empieza esta porción que es parte de las enseñanzas del Sermón del Monte, de hecho, de estas enseñanzas al inicio del ministerio de Jesús. El Señor empieza hablando en esta sección, nos presenta primero a dos señores. ¿Notó eso en la escritura? Aquí la palabra señor en su plural, escuche lo que significa amo, significa dueño, significa jefe, significa soberano. Hace referencia a una figura que tiene autoridad, a una persona que tiene autoridad y poder sobre otros. Eso es la intención de la palabra Señor o el significado de la palabra Señor. Ahora, ¿quiénes son esos dos señores que Jesús nos presenta? Bueno, pues el mismo Jesús nos da la respuesta, ¿no es cierto? Estos dos señores a los que Jesús se está refiriendo aquí, uno es Dios. Y el otro señor está presentado por las riquezas materiales, por las riquezas del mundo. Y por el contexto del pasaje que vamos a ver, Jesús está hablando aquí, cuando dice las riquezas, está hablando específicamente de las riquezas materiales, específicamente. Jesús hablando de las riquezas materiales dice, no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Ahora, Jesús no está condenando el tener riquezas materiales. No es pecado tener. ¿Quién cree que tener dinero es pecado? Yo le ayudo con ese pecado. Le doy para que me lo deposite a mi cuenta. Jesús no está diciendo, como algunos creen, algunos se van a los extremos. Algunos dicen que el cristiano tiene que ser rico y al otro dicen que el cristiano tiene que ser pobre. Pues adivine qué, las dos
teorías están equivocadas. Hay cristianos que son ricos, como ustedes, miren. Y hay otros que son pobres, como yo. No se crean. Amén, amén. Gloria a Dios. Jesús no está condenando el tener riquezas, no lo está haciendo Jesús. Las palabras claves de lo que está hablando Jesús es la palabra servir y amar. Eso es de lo que Jesús está hablando. Lo que Jesús dice, cualquiera que quiera servir a Dios, escucha esto, iglesia, cualquiera, sea quien sea, cualquiera que quiera servir a Dios, no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y Jesús también dice que no se puede amar a Dios y a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? Jesús nos dice, ¿por qué? Porque va a llegar el momento en que vamos a amar más a un Señor que al otro. Y dado nuestra naturaleza humana, ¿qué cree que va a pasar? Lo más seguro es que terminaremos amando más a las riquezas, conociendo la naturaleza en la que estamos. Jesús pues no está diciendo que el dinero es malo. No está diciendo que el tener riquezas es pecado. El problema es cuando las riquezas, según Jesús, se convierten en el amo de la gente. Ese es el problema. Cuando el dinero, las riquezas materiales se convierten en tu amo, ese es de lo que Jesús está hablando. El problema es cuando las personas se convierten en esclavas del dinero. Y el problema es cuando la gente ama más las riquezas materiales que a Dios. Primera de Timoteo 6:10, usted sabe que esta escritura dice que el amor al dinero, no dice que el dinero, dice que el amor al dinero es la raíz de algunos males. De todos los males. De todos los males. El problema no es que una persona posea riquezas materiales. El problema es cuando las riquezas materiales poseen a la persona. He ahí el problema. El problema no es que una persona sea dueña de dinero. El problema es cuando el dinero se convierte en el dueño de la gente. Servir y amar a las riquezas nos conduce o conduce a la gente a darle a las riquezas materiales toda su vida. Su devoción, su tiempo, su enfoque, toda su atención. Cuando la gente ama el dinero, las cosas materiales. El amor al dinero lleva a la gente a vivir por el dinero y para el dinero. De eso está hablando Jesús. Jesús dice, no puedes servir y amar a las riquezas y al mismo tiempo servir y amar a Dios. Aunque muchos dicen, no, pastor, yo sí puedo. Sí se puede. Bueno, Jesús dice que no. ¿A quién le vamos a creer? Si Jesús dice que no se puede, es porque no se puede, ¿no es cierto? Todo gira para estas personas cuando aman el dinero y sirven al dinero. Todo gira alrededor de su obsesión desmedida y su hambre por el dinero. Se levantan pensando en el dinero, viven su día pensando en el dinero y se van a dormir pensando en el dinero. La gente que ama y sirve al dinero usa las cosas, las circunstancias, pero también usan a la gente para su ganancia personal. Si no, piensen los políticos para no irnos tan lejos. ¿No es cierto? Usan a las personas para su ganancia personal. Muchas veces en su obsesión desmedida por el dinero hacen cosas que no son íntegras. ¿No es cierto? Porque entre más tienen, más quieren. ¿Y sabe qué? Si Jesús está hablando de esto, por cierto, Jesús le está hablando de esto a creyentes, a sus discípulos. Eso significa que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no es cierto? Y a veces es tan sutil, cuando nos damos cuenta ya estamos sirviendo y amando a las riquezas. Y el Señor Jesús dice, no se puede. Entonces, después de hablar de esto en el verso 24, de este tema, de amar a las riquezas y de ser esclavos de las riquezas, ahora escuche lo que va a decir Jesús. Vamos al verso 25. Quise darle un contexto para que usted sepa de lo que está hablando el verso 25. Por eso les digo. Ahora, la frase por eso les digo con la que Jesús inicia el verso 25 es muy importante. Por eso les digo, como dicen otras versiones, por lo tanto les digo. Esa expresión significa por esta razón, por esta causa, por ese motivo. Y con esa frase Jesús va a hablar dentro del contexto de lo que acaba de mencionar anteriormente. Es decir, va a conectar Jesús el verso 25 con el verso 24. No podemos despegarlo del verso 25. Por lo que Jesús dice en el verso 24, podemos saber que Jesús ahora está dirigiéndose, también sigue dirigiéndose a cristianos, a creyentes, a personas que lo seguían, que aman y sirven a Dios. Jesús está hablándole ahora a las personas que han decidido amar a Dios y servir a Dios por encima de las riquezas. Ahora él dice, ustedes
que han decidido amar a Dios, a ustedes les digo, escuche esto. No están dirigidas estas palabras a personas que no quieren saber nada de Dios. Esto es para, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Bueno, estas palabras que Jesús va a decir ahora son para ustedes y para mí que decimos ser hijos de Dios. Escuche esto, eso dice, por esto les digo, a ustedes que han decidido, en otras palabras, contrario a lo demás, a los que aman a las riquezas, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Tienen calor? Algunos los veo como calurosos. ¿Tienen calor? ¿No? Que luego le pregunto porque luego me regañan al final del servicio. Entonces les digo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y vea la pregunta, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mire, iglesia, cristianos y no cristianos, todos estamos expuestos a preocuparnos y a angustiarnos. Especialmente nos preocupamos por aquellas cosas que son esenciales en nuestra vida, ¿no es cierto? Las necesidades básicas. Aunque hay personas que también se preocupan por cosas que quieren, no que necesitan, que quieren. ¿Cuántas veces se ha ido a dormir usted pensando que ya salió el iPhone nuevo y no tiene para comprarlo? Y ahí están angustiados, a ver qué hago, cómo hago para agarrar dinero, a quién robo, digo, a quién le pido. Hay gente que ciertamente se preocupa por cosas que quieren, pero no necesitan. Ahora, todos tenemos, especialmente, repito, cuando son cosas necesarias, ¿qué podría ser? Bueno, ahorita vamos a ver, Jesús habla de eso también. Pero las palabras de Jesús son en relación no a las cosas que queremos, sino a las cosas esenciales para vivir, las necesidades básicas de la vida. Jesús menciona la comida, la bebida y aclaro, aquí la bebida no es el alcohol. ¿Y por qué se ponen tristes algunos? Aquí la bebida no es el alcohol, ¿eh? Aquí específicamente es el agua, que es el que nos sirve para vivir. Pues también la horchata, dice el hermano. Estas cosas, la comida, la bebida y la vestimenta, representan las necesidades básicas de todo ser humano. Entonces, en relación a eso, Jesús nos dice a los hijos de Dios, no se preocupen. Solo un amén. Bueno, ahorita vamos. La palabra preocuparse es meribnao en el original y significa esto. Escuche esto. Esa es la palabra que Jesús usó y significa preocuparse, significa afanarse, afligirse, implica llenarse de ansiedad. ¿Cuántas veces no nos hemos llenado de ansiedad por las cosas básicas de la vida? La renta, la comida, ¿no es cierto? El mortgage, el carro. Eso significa preocuparse. Merimnao implica pensar en algo, ocupar la mente en algo, pero de manera tal que perturba tu corazón, que te aflige, que aflige tu alma, tu espíritu, tu mente. Entonces, hablando de esas cosas que necesitamos para vivir, Jesús nos exhorta, no te preocupes, no te preocupes. Después de decirnos, escucha, eso es interesante, iglesia, bueno, al menos yo así lo veo. Después de decirnos que no nos preocupemos, ahora Jesús nos va a decir por qué no debemos preocuparnos. Para mí hubiese sido suficiente, y yo sé que para usted también, si Jesús hubiese dicho, no se preocupen, punto. Si Jesús lo dijo, nosotros lo creemos, ¿no es cierto? Para nosotros hubiese sido suficiente, pero ahora Jesús va a decir, dice, no se preocupen y ahora nos va a decir por qué no debemos preocuparnos. ¿Quieres saberlo? No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber. Y ahora vea lo que dice Jesús en el verso 26. Fíjense, Jesús ahora va a usar ilustraciones de la naturaleza para enseñarnos, seguir enseñándonos sobre la verdad de que el Padre cuida de nosotros. Dice, fíjense en las aves del cielo. Me imagino que Jesús, estando afuera en el campo, de repente pasó un grupo, ¿cómo se llama? Un grupo de aves, tiene su nombre, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Cómo que chilindrinas? Golondrinas. ¿Desde cuándo vuela la chilindrina? Dije yo. ¿Parvadas? ¿Pandadas? No, ustedes me están mintiendo. Olvídense de eso. Un grupo de pájaros. Iba volando y me imagino que Jesús dice, porque dice, fíjense. Dice, fíjense en las aves del cielo.
no siembran, ni cosechan, ni almacenan en grano. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y vean la pregunta que hace ahora Jesús. ¿No valen ustedes mucho más que ellas, que las aves del cielo? Que eso se presten atención, observen las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no almacenan granos, y aún así las aves tienen para comer. Acuérdense que Jesús hasta acababa de hablar de la comida, de no preocuparnos por la comida. A pesar de eso, que no hacen nada de eso las aves tienen que comer. Ahora, el hecho de que las aves tengan lo que necesitan para sobrevivir, según la Biblia, no es producto de la casualidad. No es producto de la buena suerte. Jesús dice, las aves tienen lo que necesitan para sobrevivir porque el Padre Celestial las alimenta. Por eso tienen que comer. El hecho de que las aves tienen lo que necesitan no es producto de la casualidad, iglesia. Las aves tienen lo que necesitan porque el Padre está cuidando de ellas. Y luego Jesús pregunta, ¿acaso no valen ustedes mucho más que las aves? Ahora, Jesús no pregunta esto porque no sabe la respuesta, ¿eh? No, Jesús no pregunta eso. Quiere llevarnos a la reflexión. La respuesta de Jesús está implícita en la pregunta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? La respuesta es que, claro que sí, ustedes valen mucho más que las aves. Lo que Jesús está diciendo es, si el Padre Celestial cuida de las aves, ¿acaso no creen que Él va a cuidar de ustedes? Si Dios le provee a los animales lo necesario para vivir, si Dios sustenta a los animales, ¿acaso Dios no puede hacer lo mismo por ustedes? La pregunta es, claro que sí. Ahora, yo no soy experto en aves, ¿ok? No soy experto en el comportamiento de las aves. Ornitólogo, descubrí que se llama las personas que se especializan en la conducta de las aves. Ahora, yo no soy esto, ¿ok? Aunque yo no soy especialista en aves, yo dudo mucho que los pájaros en la noche se vayan a dormir estresados y preocupados, ¿no? ¿Cuándo ve a los pájaros yendo al psicólogo? No existe tal cosa. Yo no creo que el pájaro se va así, ay, viejo, como se digan ellos, no sé. Eso ya es asunto de ellos. Yo dudo mucho que se vayan a dormir preocupados. Lo que sí sé que hacen las aves, así como otros animales, es que se ocupan, no se preocupan. Se ocupan en salir a buscar comida, se ocupan en construir nidos, pero no se preocupan. Las aves se ocupan en hacer todas estas cosas, pero no se van preocupados a dormir. Lo dudo mucho. Habría que preguntarle a un pájaro, ¿no? A una ave. Jesús dice, ¿cómo ustedes que valen mucho más que las aves no van a tener lo que necesitan para sobrevivir? Les pregunto a los hombres, exclusivamente la pregunta es para los hombres, ¿ok? A los hijos de Dios, hombres que están acá. Ahí va la pregunta. ¿Hay un hombre aquí, un hijo de Dios aquí, que cree que vale menos que un cotorro? No, ciertamente no. Ahora, si usted cree que vale menos que un cotorro, sí, no venga conmigo, vaya con un psicólogo. You need help. ¿Ok? Ahora le pregunto a las mujeres, solo a las mujeres. Escuche esto. Solo a las mujeres, a las hijas de Dios. ¿Hay una mujer cristiana o una hija de Dios aquí que cree que vale menos que una cotorra? O que una guacamaya, pues. No, ciertamente no. Ahora, si Dios cuida de los cotorros y de las cotorras, ¿qué te hace pensar que Dios no va a cuidar de ti? ¿Me explico? ¿Me sigue? Ay, no, pastor, yo guacamaya no, pero sí un pavo real. Dijo, no. Ahora, es importante decir que cuando Jesús dice que no nos preocupemos por nuestras necesidades, eso no significa ser desatendidos, ni negligentes. No significa ser irresponsables. No significa ser negligente en cuanto a ocuparnos. Sí, porque la gente que no le gusta trabajar, ve, pastor, ve. La Biblia dice que no me preocupe y se levantan a la 1 de la tarde. No buscan trabajo porque la Biblia dice que no se preocupen. Que Dios va a cubrir mi necesidad. Présteme dinero, pastor. No, aquí Jesús, los pájaros no amanecen dormidos. ¿No? Se mira un pájaro a la 1 de la tarde así que, ay, se
No oí el despertador. Ellos salen a buscar su comida. ¿Qué significa eso? Usted hace lo que a usted le corresponde y Dios hace el resto. Usted llena aplicaciones y ahora ni tiene ni que salir, fíjese, las llena ahí. Usted ora, encomienda al Señor la causa y deja que el Señor haga lo que usted no puede hacer. Ese es lo que está diciendo Jesús. Tengo que hacer un paréntesis porque la gente dice, pues no trabajo entonces. No, aquí el Señor nos está enseñando a no trabajar, ¿ok? Dios alimenta a las aves, pero ellas hacen su trabajo. Veamos qué sigue diciendo Jesús, verso 27. Vea lo que dice, sigue preguntando. ¿Qué preguntón era Jesús, no? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En pocas palabras, Jesús está diciendo a la luz del contexto, no sirve de nada preocuparse. ¿Quién de ustedes creen que preocupándose se le va a alargar la vida? Jesús está diciendo. Al contrario, se te puede acortar la vida. ¿No es cierto? Yo obviamente no soy médico, pero si usted se mete en internet los efectos en la salud de la preocupación y el estrés, usted se queda, es horrible, le afecta no solo tu espíritu, tu alma, no solo tu ser interior, pero tu exterior también. Te afecta las relaciones con tu familia. ¿Cuántas veces llegas a la casa preocupado, acongojado, estresado y le gritas a tus hijos y le gritas a la esposa por las preocupaciones que tienes? Por eso Jesús, fíjese el tema que está tratando Jesús en esta ocasión. Entonces dice Jesús, no se te va a alargar la vida preocupándote, al contrario, se te puede acortar, ¿no es cierto? Alguien dijo alguna vez, si sabes que el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Ahora, si sabes que el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Otra vez Jesús dice, nadie puede alargar su vida si no sirve de nada preocuparse. Ahora, vamos al verso 28, vamos a ver qué sigue diciendo Jesús. Y luego dice, 28 y 29, ¿y por qué se preocupan por la ropa? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Habló de la comida, de la bebida y ahora va a hablar de la vestimenta, es interesante. Y otra vez dice, observen, presten atención, fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, verso 29. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, ¿qué significa? Con toda su riqueza, con todo su poder, ni siquiera Salomón se vestía como uno de estos lirios. Ahora Jesús usa las flores. Probablemente Jesús usó la palabra lirios, pero para referirse a todas las flores que adornaban las colinas y los montes de Galilea. Ahora llama la atención a los discípulos y dice, vean los lirios del campo. Vean lo bello que son. Y ni aun Salomón con toda su riqueza se logró vestir como uno de esos lirios. Y otra vez eso no es producto de la casualidad. Los lirios y todas las flores del campo crecen, se llenan de colores, se llenan de belleza, pero las flores no se diseñan a sí mismas. No se pintan de colores a sí mismas. Las flores no dependen de su propio poder para crecer y para vestirse de colores, no. ¿Quién hace todo eso en las flores? El Padre Celestial, dice Jesús. Ahora, Jesús dice, ni Salomón se vistió. ¿Qué nos enseña esto? Es interesante. Es interesante que Jesús usó precisamente a Salomón en esta enseñanza, al hombre más rico de la historia bíblica. Es interesante que lo usó precisamente en este contexto del cuidado que el Padre tiene de sus hijos. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? Que las cosas que nosotros necesitamos para vivir a la luz del contexto no dependen de las riquezas de este mundo. Dependen de nuestro Padre Celestial. Escuche esto, la lógica me dice que si hoy en la noche yo no tengo dinero, mañana mi familia no come. Eso me dice la lógica humana. La lógica me dice que si hoy en la noche no tengo dinero en el banco, mi familia y yo no vamos a tener lo que necesitamos. Eso me dice la lógica, pero la palabra de Dios me enseña que la provisión de mi vida y de mi familia está en las manos de Dios. Salomón con toda su riqueza no pudo vestirse con esta majestuosidad de las flores. Quiere decir que tu provisión no depende de las riquezas. Dependen de tu Padre Celestial. Mis recursos son ilimitados. Yo no sé, iglesia, pero a mí me da mucha paz eso. El saber que mi vida está en las manos de Dios. Que mi familia está bajo el cuidado del Señor. Y mis recursos son limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. Saber que mi vida, que mi Dios cuida de los míos, eso me da mucha paz y me ayuda a vivir
sin preocupación. Esa angustia que a veces uno siente. Una vez que Jesús lleva a sus discípulos a reflexionar acerca del cuidado, de cómo Dios cuida de las flores del campo, mire ahora lo que sigue diciendo, verso 30 y 31. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. En ese tiempo se hacían hornos para cocinar, a lo mejor pan o lo que sea, y una forma de avivar el fuego era echarle esta hierba, este monte está seca exactamente. Entonces, pues eso está hablando Jesús. O sea, si Dios viste a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, y luego dice, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Ay, aquí ya se puso buena la cosa. Verso 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Ahora, repito, estas necesidades básicas, nosotros no nos preocupamos por el agua aquí en Estados Unidos. No pensamos, el agua es una necesidad, sí. Para nosotros no. La comida tampoco, ni el vestido, pero en el tiempo, en el contexto del que está hablando Jesús, sí. La gente, obviamente, no tenía acceso al agua como nosotros la tenemos ahora. Si se secaba un río, ya estuvo. Para nosotros no nos hace mucho sentido estas cosas a veces. Jesús les pregunta, si Dios se encarga de cuidar algo tan pasajero como la hierba, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe, eso se me hace interesante. Le voy a decir por qué. Esto es importante notar al final. Vamos a poner ahora el verso 30 solamente. Vamos a aislar ese verso. Vamos al verso 30. Al final del verso 30, Jesús usa la expresión gente de poca fe. Y eso se me hace interesante. Jesús claramente expone que hay una relación entre la falta de fe y la preocupación. Eso está hablando Jesús. A la luz del contexto de lo que Jesús está enseñando, entendemos que la preocupación es el resultado de la falta de nuestra fe en Dios. Y aquí, aclaro esto, aquí no está hablando Jesús de la fe para salvación. No. Ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya escuchamos el Evangelio, los que lo hemos hecho. Ya somos salvos. Fin de la discusión. Ahora, no hay debate en eso. La falta de fe de la que Jesús está hablando a la luz del contexto es esto. La falta de fe para creer que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Si Dios dice, yo te voy a proveer y tú te preocupas por eso, lo que está diciendo Jesús es porque no tienes fe en que Dios va a hacer lo que Él te está prometiendo. ¿Me explico? De eso está hablando Jesús. Cuando nos preocupamos, cuando nos angustiamos, cuando nos afligimos, cuando nos afanamos, cuando nos llenamos de estrés por las cosas que necesitamos para vivir, según Jesús, cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es mostrar una falta de fe en lo que Dios nos ha prometido. Él dice que va a cuidar de ti. Y hasta ahora, Dios no ha fallado. Dios no ha mentido. ¿Ok? Entonces, cuando pasamos la noche en vela, porque ¿qué voy a hacer con el trabajo, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El Señor, lo único que estás mostrando es falta de fe. No te preocupes, está diciendo Jesús. Cuando yo digo eso, yo estoy diciendo, yo no creo que Dios me va a dar lo que yo necesito. Yo no lo creo, por eso me preocupo, porque quiero resolver las cosas en mis propias fuerzas. Pero Él dice que te va a ayudar y que te va a proveer, así es que duerme tranquilo. Recuerden, Jesús nos acaba de decir que si Dios cuida de las aves y de las flores del campo, también va a cuidar de ti, también va a cuidar de nosotros. Y Jesús dice, por esa razón, porque Dios cuida de ustedes, ustedes no deben de preocuparse. No deben de preocuparse. Entonces, esa es la falta de fe a la que Jesús se está refiriendo. Les pregunto, iglesia, ¿cuántos hijas e hijas de Dios están aquí hoy? Otra pregunta. ¿Creen que Dios cumple lo que dice? Bueno, deja de preocuparte. Deja de angustiarte. Para ya de preocuparte. Te vas a enfermar. Te vas a enfermar y quién sabe. Y después ore por mí, pastor. Yo voy a orar por usted, pero también usted haga su luchita. Deje de preocuparse por cosas que el Señor le ha prometido que Él va a hacer por usted y en usted. Dejemos de preocuparnos. Ahora, verso 32, rapidito, eso es interesante. Esto es lo que sigue diciendo a la luz de todo lo que ha hablado Jesús. Y esto está un poquito fuerte, al menos para mí, pero se lo tengo que decir. Bueno, lo tenemos que estudiar. Los paganos andan tras todas estas cosas.
Pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. ¿Escuchó eso? Tu Padre Celestial sabe lo que tú necesitas. Él sabe. Lo sabe muy bien. Jesús en el verso 32 usa la palabra paganos, otra versión usa la palabra gentiles. Y aquí la palabra paganos o gentiles es en referencia a la gente que no conoce a Dios, que no son salvos, que no han conocido la gracia del Señor. Jesús dice, ellos, los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios como su Padre Celestial, ellos sí se preocupan por esas cosas. Ellos sí. ¿Cuáles cosas? Pues por las que acababa de hablar Jesús, el vestido y todo lo demás. La traducción en lenguaje actual, me gusta cómo lo traduce el verso 32, vamos a ponerlo en la pantalla. Dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Los que no conocen a Dios tienen razón en vivir sumidos en el estrés y en la angustia. Tienen razón. Porque su esperanza está puesta en las cosas materiales de las que acaba de hablar Jesús. Pero los hijos de Dios no estamos supuestos a vivir hundidos en el estrés y en la preocupación de la vida. Ahora, si tomamos las palabras de Jesús en el verso 32, podemos entender, escucha esto, iglesia, podemos entender que cuando nos preocupamos por las cosas que Dios dijo que va a hacer, cuando nos preocupamos, estamos teniendo la misma actitud de alguien que no conoce a Dios. Y no sé usted, pero eso es muy retante para mí. Cuando tú dudas de que Dios va a hacer en tu vida lo que Él dijo que va a hacer, estamos actuando como gente que no conoce a Dios. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Entonces Jesús dice, no lo hagan. Según Jesús, los hijos de Dios no estamos supuestos a vivir preocupados y angustiados. ¿Por qué no debemos vivir preocupados y angustiados? ¿Por el campeón que está en mí? Porque Dios, el Padre Celestial, está cuidando de nosotros. Aun cuando estás dormido y no sabes lo que pasa a tu alrededor. Siempre que oro con mis hijos, siempre me aseguro de decirle esto al Señor. Señor, te doy gracias porque aunque nosotros no estamos conscientes de nuestro alrededor, tú estás velando sobre nosotros. Tu Padre Celestial no se adormecerá el que guarda a Israel, dijo el salmista. Tu Padre Celestial no duerme. Él cuida de ti siempre. Ahora, vea lo que dice Jesús en el verso 33. Más bien, es decir, en lugar de preocuparse y angustiarse por las cosas materiales, está diciendo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? De las que Jesús acaba de hablar. Esto mucho es muy mal interpretado, porque aquí creen que pues, si yo busco primeramente el reino de Dios, me va a dar el Mercedes-Benz. No. Pues si Dios te lo da, si un Toyota. ¿Qué pasó, hermano? O sea, ¿me sabe algo o qué? Busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, lo que ustedes necesitan para vivir, les van a ser añadidas. Cualquier cosa que Dios te dé como añadidura, es una bendición. Es una bendición. Después de hablar de la palabra buscar, que quiere decir, eso significa buscar algo con suma dedicación, con suma diligencia. En este caso Jesús está hablando del reino de Dios. Después de la palabra buscar, Jesús usa otra palabra que no podemos pasar por alto. Dice busquen, no dice busquen el reino de Dios, dice busquen primeramente el reino de Dios. Es decir, buscar el reino de Dios y su justicia. Aquí la justicia tiene que ver con los principios de Dios, las cosas justas, de acuerdo a los estándares de Dios, no a los nuestros. Buscar el reino de Dios está diciendo Jesús, cuando buscar el reino de Dios sea su prioridad, no se preocupen, Dios les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Ahora, ¿qué podemos entender por buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué significa en términos prácticos? Bueno, tal vez si recordamos lo que Jesús dijo al inicio, Él habló de dos señores, ¿recuerdan? Bueno, en el reino de Dios, ¿quién es el rey? Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Si en el reino de Dios, Dios es el rey, pues buscar el reino de Dios significa vivir sometido bajo su autoridad, bajo la autoridad de su palabra. Eso en términos prácticos significa buscar el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa vivir teniendo como prioridad la obediencia a la palabra de Dios en términos prácticos. Eso es lo que significa. Ahora, iglesia, Jesús ha prometido que si nosotros buscamos
El reino de Dios, Él nos va a proveer todo. Jesús al exhortarnos, quiero ir terminando con esto. Al exhortarnos Jesús a buscar el reino de Dios y su justicia primero, Jesús nos exhorta a cambiar el enfoque. En vez de vivir preocupados por las cosas materiales, en lugar de vivir preocupado por esas cosas, Jesús dice, vivan buscando el reino de Dios. Y la promesa es que si tú lo haces, escucha esto, iglesia, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y el Señor ha prometido que si tú haces esto, que está diciendo Jesús, el Señor va a proveer para tus necesidades. A veces, aunque ya se toca la renta mañana, es en el último día, Jesús te provee. Y si no te provee, si tienes que pagar, ¿cómo se dice? Late fee, Dios te va a proveer para eso también. Tranquilo, ahora no seas irresponsable tampoco, ¿eh? Si al fin de mes no tienes dinero porque no administraste bien, bueno, eso es otra prédica. Pero Jesús no está hablando de eso, ¿ok? Eso es otro tema. El pastor no presta. En lugar de gastar tus energías y tu fuerza en preocuparte, úsalas para servir a Dios y para amar a Dios. Y Dios va a proveer lo que tú necesitas. Aunque algunos de ustedes me ven raro ahorita. ¿A poco sí, pastor? Bueno, usted sabrá si cree la palabra de Dios o no. Por tanto, verso 24, termina Jesús esta enseñanza. Por tanto, es decir, por todo lo que ya les hablé, no se angustien. Es decir, no se preocupen, no se acongojen, no se llenen de ansiedad. Por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Acuérdense que la semana pasada les dije que preocupación viene de una palabra en latín que tiene dos partes, preocupación. Nos empezamos a preocupar de las cosas antes de que sucedan. Es increíble cómo nos preocupamos por cosas que ni han sucedido. Jesús dice, no lo hagas por todo esto que te hablé. Preocuparse es ocuparse emocional, mentalmente por las cosas que... Algunos de ustedes están preocupados, fíjese, escuche esto. Algunos de ustedes están preocupados por lo que va a pasar en un mes. Ni siquiera saben si van a tener vida mañana. Y ya están, no pueden solucionar los problemas de ahora, pero quieren solucionar. No te preocupes, el Padre Celestial cuida de ti. No te preocupes, no te angusties. Ahora, esto no lo puedo dejar de decir, yo sé que ya estoy sobre el tiempo y lo puse como notas adicionales, pero no lo puedo dejar de decir. Una cosa que es importante mencionar para cerrar esta enseñanza es esto. En estos versos que estamos estudiando, escuche esto, iglesia. 3 veces Jesús nos dice, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y esto es lo importante. Gramaticalmente, las 3 veces aparecen en modo imperativo. ¿Sabe qué significa eso? Que es una orden. Jesús no te está invitando a no preocuparte. ¿Cómo la ve? Jesús te está ordenando a que no te preocupes. Ahora, si Jesús te ordena a no preocuparte y tú te preocupas, ¿qué estás haciendo? Desobedecer, pero me gustó pecar, porque eso es, la desobediencia a Dios es pecado. ¿No es cierto? Mire lo que escribió John MacArthur, un escritor un teólogo moderno. Fíjese lo que John MacArthur escribió, lo tengo en la pantalla. Preocuparse es el pecado de desconfiar de la promesa y de la providencia de Dios. Sin embargo, es un pecado que los cristianos cometen quizás más a menudo que cualquier otro. Porque si Dios me manda, fíjese, el Señor nos ama tanto porque Él sabe los estragos que produce el estrés, la preocupación y la angustia. Nos ama tanto el Señor que nos manda a que no nos preocupemos. ¿Cómo la ve? ¿Cómo le quedó el ojo? Cuadrado, ¿verdad? Así es que cuando quieras llenarte de ansiedad, recuerda, Dios te manda a no preocuparte. Ahora, dudo mucho que haya hijos de Dios aquí e hijas de Dios que no les interese obedecer a Dios. ¿A cuánto les interesa obedecer a Dios? Bueno, empieza por obedecer esto. No te preocupes. ¿Cuántos preocupados hay aquí? Ya no hay nadie, eso me gusta. Filipenses 4:6. No se inquieten. Filipenses 4:6, el apóstol Pablo hablando sobre la preocupación. No se inquieten, no se preocupen, no se angustien, no se llenen de ansiedad. ¿Por qué? Léale bien. No se inquieten por nada.
¿Y saben qué significa nada en el griego? Nada. Nada. Más bien, en lugar de preocuparse, en toda ocasión eso significa siempre. Con oración y ruego, presenten sus peticiones al Facebook. ¿Qué onda con ustedes que se la pasan ahí en el Facebook? Presenten sus peticiones a Dios, al Padre, y denle gracias. ¿Por qué le debemos de dar gracias? Porque sabemos que Él cuida de nosotros y que lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo va a hacer mañana. Esta semana me tocó hablar con 2 personas adultas. Hay viejitos que son muy necios, ¿eh? Y yo le preguntaba a estas personas que están pasando por una situación difícil, yo les decía, ¿cuánto tiempo tienen sirviendo al Señor? 33 años. Y les hice una pregunta, les dije, yo sé la respuesta, pero se los voy a preguntar. En 33 años, menciónenme una vez que el Señor les ha fallado. Una sola vez. Me dijeron ninguna. Yo les dije, ¿qué les hace pensar que ahora sí Dios les va a fallar? Llévale tus peticiones al Señor. Ahora, ¿es malo poner peticiones en Facebook? No. El problema es que las decimos a Facebook, a todo el mundo, y cuando vemos que el agua nos llegó al cuello, se acuerdan de que, pues el pastor dijo que podemos ir a Dios. Preséntenle tus peticiones a Dios. Iglesia, ante los problemas de la vida, los hijos de Dios tenemos 2 opciones. Preocuparnos o ir a nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros. La decisión es nuestra. Yo oro que siempre que tengas un problema, no te preocupes y vayas y se las pongas a tu Padre Celestial, porque Él cuida de ti. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor por su cuidado? Primera de Pedro dice, depositen en Él toda su ansiedad. ¿Cuánta ansiedad? Toda. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. No me diga que quiere una explicación teológica más profunda de ese texto. Yo no sé, qué más clarito. Oremos. Señor Jesús, gracias esta tarde ya por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu promesa de que tú estás cuidando de nosotros. Señor, y que aunque parece a veces las circunstancias nos dicen lo contrario, Señor, nosotros decidimos confiar en tu palabra. Señor, perdónanos por las veces que hemos dudado del cuidado que tú tienes de nosotros. Señor, algún día llegaremos a nuestra tierra prometida, ciertamente. Pero mientras llegamos, Señor, tú has prometido cuidar de nosotros hasta el último día. Y nosotros queremos confiar en tu palabra, Señor. Muchas gracias. Padre, si hay aquí gente preocupada por algo, yo espero que hoy tú les hayas hablado y que ellos puedan irse más tranquilos a casa, confiando en que tú estás al cuidado de ellos. Padre, que tú no nos vas a dejar nunca, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se siente mejor ya?